Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este primer vídeo de probabilidad, pues vamos a ver lo más básico que debéis conocer de la probabilidad matemática y sin muchas complicaciones. Luego hay otros vídeos que se van a dedicar más a la probabilidad simple, las propiedades, probabilidad compuesta, probabilidad condicional, pero bueno, los tenéis en el canal. Bueno, pues comenzamos, ahí tenéis. Vamos a trabajar, conocer los elementos básicos que intervienen en un estudio probabilístico y la famosísima regla de Laplace, que es la que se emplea pues para el cálculo de probabilidades en espacios equiprobables, espacios muestrales. Empezamos con un poquito de teoría. Creo que ya sabéis que es importante conocer los conceptos un poco teóricos, definiciones, y luego ya vamos viendo con ejercicios y con ejemplos. Empezamos. Bueno, pues a ver, primero vamos a definir un poco qué es eso de la probabilidad o dónde tiene sentido. Y ahí lo voy expresando. Hay fenómenos o hay experimentos que siempre que se realizan sabemos lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, si lanzas una pelota desde una torre, pues siempre acaba cayendo. Es decir, estudiar si cae o no cae la pelota, pues no quiero decir que es un poco absurdo, pero nosotros sabemos que al lanzar una pelota va a caer. Es decir, sabemos lo que va a ocurrir. Otro ejemplo, voy con un coche a 20 km por hora, ¿qué distancia recorreré después de 3 horas si no pasa ningún incidente? Pues sé la respuesta, sé cuál va a ser la distancia recorrida. Es decir, hay experimentos que sabemos lo que va a pasar. Esos experimentos, que son deterministas, no me interesan a la hora de hacer estudios probabilísticos. Lo que me interesan son otros tipos de experimentos. Son aquellos en el que, aunque los realicemos bajo las mismas condiciones, no sabemos lo que va a ocurrir. Pueden dar resultados distintos. Por ejemplo, lanzar una moneda. Yo puedo lanzar una moneda y no sé de primera si va a salir o la cara o la cruz, si un lado u otro de la moneda. O bien a lanzar un dado, el típico dado del juego del parchís o de la oca, si yo lo lanzo, yo no sé con antelación qué número va a salir. Es decir, ese tipo de experimentos es lo que se llama un experimento aleatorio y es donde tiene sentido hablar de probabilidad. ¿De acuerdo? Ahí es donde tiene sentido que hablemos de probabilidad, en los experimentos aleatorios. Vamos con la definición entonces de experimento aleatorio. Es aquel que al repetirse en análogas condiciones jamás se puede predecir el resultado a obtener. Aleatorio viene del latín aleatae, que significa suerte. Y es precisamente eso, es un experimento que depende de la suerte a la hora de obtener el resultado. Eso es. Dentro del experimento está lo que se llama el espacio muestral, que se suele emplear la letra omega para representarlo. Y la letra omega o el espacio muestral son los posibles resultados que podemos obtener en nuestro experimento. Luego veréis algún ejemplo, pero si vuelvo al tema de lanzar una moneda, a ver si sale cara o cruz, yo lanzo una moneda y puede ocurrir dos cosas. Mi espacio muestral, es decir, los posibles resultados son o cara o cruz. Siempre hay algún alumno en clase que me dice que puede caer de canto, ¿no? Y quedarse de canto. Bueno, pues si queremos meter ese caso también, lo metemos. No sé si a alguien le habrá pasado. Pero el espacio muestral son los posibles resultados que se pueden obtener en mi experimento. Yo puedo hacer un experimento, por ejemplo, que es observar si durante un día llueve o no llueve. Pues el espacio muestral sería llueve o no llueve. O, perdona, antes de seguir, o también otro experimento podría ser observar qué color va a pasar por un semáforo. Pues ahí el espacio muestral sería algo más amplio, ¿no? Podría ser rojo, verde, azul, negro. El espacio muestral serían los posibles resultados que puedo obtener en mi experimento. Dentro, otro término que debéis manejar es el término suceso. Suceso es un subconjunto del espacio muestral, es decir, cualquier cosa que puede ocurrir en mi experimento. Me explico. Vuelvo a lo del dado. Bueno, lo vamos a ver en un ejemplo, perdonad. Vamos a ver un ejemplo que es exactamente eso del suceso. Bueno, y vamos a ver distintos tipos de sucesos, ¿vale? Dentro de los sucesos hay de varios tipos. Están los sucesos elementales. Tampoco voy a enrollarme aquí mucho porque luego en los ejemplos voy a explicar claramente qué es cada tipo, pero por lo menos que suene antes de ver el ejemplo. El suceso elemental es aquel resultado que puede obtenerse en el experimento, pero a nivel sencillo. Es decir, si yo lanzo un dado de 6 caras, luego lo veréis, el suceso elemental es que me salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Esos son los sucesos elementales. Luego hay sucesos compuestos, que pueden ser un subconjunto de los elementales. Por ejemplo, el hecho de que me salga un número par, pues eso sería un suceso compuesto. ¿Por qué? Pues porque está compuesto por varios sucesos elementales, el 2, el 4 y el 6. Luego hay sucesos que son seguros, son aquellos que siempre se van a cumplir, que siempre se cumplen. Hay sucesos que se llaman imposibles, se representan con este simbolito que significa vacío. Los sucesos imposibles son aquellos que nunca pueden ocurrir, si es que la misma palabra lo está diciendo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo dé un salto y salte de 28.000 metros? Pues es imposible que yo haga eso. Sería un suceso imposible.
Luego están los sucesos incompatibles. A ver, hasta aquí es en singular, perdonad. Esto es a nivel individual. Un suceso puede ser o elemental o compuesto, también puede ser un suceso seguro, puede ser imposible. Lo que viene a continuación es dado dos sucesos, es decir, yo os doy dos sucesos. En un dado lanzo un número y me sale par, eso es un suceso. Me sale un múltiplo de 3, eso es otro suceso. Pues dos sucesos se dice que son incompatibles si no pueden cumplirse los dos a la vez. En el caso de la moneda, yo lanzo la moneda, que me salga cara sería un suceso, que me salga cruz sería otro suceso. Bueno, pues esos dos sucesos son incompatibles, porque si yo lanzo la moneda es imposible que me salga cara y también me salga cruz. Eso lo veréis luego cuando esté el resto de vídeos y lo veáis, pues gráficamente con una intersección de conjuntos se va a ver más sencillo. Pero en este vídeo no quiero meter esa parte. Si yo os doy dos sucesos, o si os dan dos sucesos, que pueden ocurrir los dos a la vez, se llaman compatibles. Por ejemplo, antes he dicho del dado que me salga un número par y que me salga un múltiplo de 3. Yo puedo lanzar un dado y que sea cierto número par y también múltiplo de 3. Porque, por ejemplo, en el dado está el número 6. Entonces, si yo lanzo el dado y me sale un 6, puedo hacer cierto los dos sucesos, par y múltiplo de 3. Así que esos dos sucesos son compatibles. Yo siempre les digo a los alumnos que dos personas son incompatibles si no pueden estar juntas, ¿no? Somos incompatibles, no podemos trabajar juntos. Vale, pues dos sucesos son incompatibles si no pueden darse los dos a la vez juntos. Y dos personas son compatibles si pueden trabajar juntas, ¿no? Pueden estar juntas. Pues en el caso de los sucesos, son aquellos sucesos que sí pueden darse los dos a la vez, los dos juntos. Y por último, los sucesos contrarios, que se representa con una raya aquí encima, un suceso A, su contrario sería el suceso A con una raya encima. O también a veces se llama suceso complementario, pero bueno. Son aquellos sucesos que no se pueden dar los dos a la vez, pero que si uno es cierto, el otro obligatoriamente no lo es, o al revés. Si uno no es cierto, el otro se cumple. En el caso de la moneda es muy sencillo, lo de cara o cruz. Si yo os digo que al lanzar una moneda no me salió cara, eso quiere decir que seguro me salió cruz. O si yo al lanzar un dado os digo que no me ha salido un número par, seguro entonces me ha salido un número impar, su contrario. Los sucesos contrarios son aquellos que se hacen ciertos si el otro no lo es. Se llaman sucesos que también son también sucesos a la vez incompatibles. Pues esta es la parte de los distintos tipos de sucesos que espero que quede más claro cuando veáis los ejemplos. Venga, vamos con un ejemplo. Ya pasó la parte teórica, vamos ya con un ejemplo. Sea el experimento lanzar un dado de 6 caras, el típico dado del parchís. Se anota el número que se saca en ese dado. Bueno, pues el espacio muestral, es decir, lo que sería omega, es los posibles resultados que puedo obtener en este experimento. En este caso, los posibles resultados que puedo obtener son... ¿Qué puede salir al lanzar un dado? Pues puede salirme un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Eso es los posibles resultados de mi experimento. Por lo tanto, ese sería mi espacio muestral. El suceso obtener par. El suceso obtener par no es un suceso elemental. Estos sí son sucesos elementales. El 1, el 2, el 3 son sucesos elementales. Obtener par no es elemental, ¿por qué? Porque está formado por varios sucesos elementales. Es lo que os he comentado antes. Obtener par puede ser el suceso elemental 2, el 4 y el 6. Este sería el suceso par. Son los resultados que harían cierto este suceso, obtener par. Obtener un número primo, pues también sería un suceso compuesto. ¿Por qué? Porque está compuesto por los tres posibles resultados que hacen cierto este suceso, que al tirar un dado me salga un número primo, que sería el 2, el 3 y el 5. Sería un suceso compuesto. Obtener un número más pequeño que 10. Pues obtener un número más pequeño que 10 es un suceso seguro. Si yo lanzo este dado, siempre me va a salir un número más pequeño que 10. A este tipo de sucesos, que siempre son ciertos, se les llama sucesos seguros. Obtener un múltiplo de 7. Bueno, pues no sé si en el dado veis algún múltiplo de 7. A lo mejor alguno piensa que el 1 es múltiplo de 7. El 1 no es múltiplo. El 1 es divisor de 7. El primer múltiplo de 7 sería el 0. Y en un dado no puedo conseguir el 0. El siguiente múltiplo sería 7, 14, 21. Entonces, en este caso, este sería un suceso imposible, y se representa con este simbolito. Es un círculo tachado, significa conjunto vacío. Es decir, no hay ningún elemento que haga cierto a este experimento. Y se llama entonces suceso imposible. Luego aquí tengo dos sucesos, sacar un número par y sacar un número impar. Son dos sucesos que por separado, cada uno tiene sus
correspondientes sucesos elementales, pero aquí en conjunto. ¿Son compatibles o incompatibles? Es decir, ¿es posible obtener una tirada de dados que cumpla los dos sucesos a la vez? Es decir, que sea par e impar a la vez. La respuesta es que no. Por tanto, estos dos sucesos son sucesos contrarios o incompatibles. ¿Vale? Sucesos contrarios o incompatibles en este caso. Son contrarios en este caso porque uno será cierto cuando el otro no lo sea. Es decir, si el número que saque no es par, es porque va a ser impar. Si el número que saco no es impar, es porque era par. Es decir, son contrarios e incompatibles a la vez. Otro ejemplo. El experimento. Se coge una carta de una baraja francesa y se anota el número y el palo obtenido. Pues si alguien no conoce la baraja francesa, pues el espacio muestral sería esto. La baraja francesa estaba formada por 52 cartas. Si cuento los comodines serían 54. Está formada por el as, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 hasta el 10, la J, la Q y la K. Y hay 4 palos. Los corazones, los rombos, los tréboles y las picas. Entonces el espacio muestral sería cada una de las cartas que puedo sacar en esta baraja. El suceso obtener un as viene dado por 4 posibles sucesos elementales. El as de corazones, el as de rombos, el as de trébol y el as de picas. Este suceso es un suceso compuesto formado por 4 sucesos elementales. Luego está obtener un trébol. El suceso obtener un trébol está formado por los siguientes valores. Por estas 13 cartas. El as de trébol, el 2 de trébol, etcétera, etcétera. El 10, la J, la reina y el rey. J, Q y K. Estos serían los sucesos elementales que forman parte del suceso compuesto obtener un trébol, al coger una carta. Obtener una figura, pues vendría dado por estos sucesos elementales. Obtener una figura serían las posibles figuras de corazones, estas 3, las posibles 3 figuras de rombos, las posibles 3 figuras de picas y de trébol. En total está formado por 12 elementos elementales. Sacar un as y sacar una figura son sucesos en este caso incompatibles, no contrarios como antes. Digo que no es contrario porque si yo saco una carta y yo sé que no es un as, eso no hace cierto que sea una figura. Eso sería para ser contrario. Si no es cierto uno, es cierto el otro. En este caso, estos dos sucesos son sucesos incompatibles. ¿Por qué son incompatibles? Porque no pueden ser ciertos los dos a la vez. Yo no puedo sacar una carta en esta baraja que cumpla a la vez que sea un as y sea una figura. Por lo tanto, son sucesos incompatibles. Sin embargo, estos dos sucesos, sacar un trébol y sacar una figura, sí son sucesos compatibles. ¿Por qué? Os lo he marcado aquí. Porque resulta que tengo 3 cartas, estas que tenéis aquí, que hace cierto el trébol y la figura. Hace cierto el suceso obtener un trébol y hace cierto a la vez el suceso obtener una figura. Luego estos en estos casos son compatibles. A ver, dos cosas son incompatibles cuando no están juntas, ¿no? No pueden estar juntas. Los ases y las figuras están en cartas distintas, separadas. Dos personas son compatibles si sí pueden estar juntas. El trébol y las figuras son dos sucesos que sí pueden estar juntas, tienen cosas en común. Si habéis trabajado con los conjuntos, sería la intersección de los conjuntos. Cuando tengáis el vídeo o veáis el vídeo de la probabilidad simple de sucesos compatibles e incompatibles, lo veréis con un dibujo. Pero ya he dicho que en este vídeo quiero ir a lo más sencillo. Pero bueno, ¿qué es eso de la probabilidad? Porque hasta ahora yo no he hablado nada de probabilidad. Simplemente está hablando de experimentos y de espacios muestrales, que son importantes para lo que viene a continuación. ¿Serías capaz tú de dar una definición de probabilidad? Y a lo mejor alguno está diciendo, sí, casos favorables entre casos posibles, simplemente porque le está sonando una regla, la regla de Laplace. Pero yo no estoy preguntando cómo se calculan probabilidades. Me gustaría que pensarais cómo podríais definir con palabras sencillas qué es eso de la probabilidad. Y yo os propongo una pequeña definición, pero en absoluto matemática, simplemente una forma casera de definir la probabilidad. Podríamos definir la probabilidad como una manera de medir la posibilidad o la facilidad de que ocurra algo, de que ocurra un suceso. ¿Con qué facilidad si yo lanzo una moneda me puede salir cara? ¿Cuál es la posibilidad de que si yo lanzo una moneda me salga cara? Pues alguien dirá, el 50%. Bueno, pues es una forma de definir la probabilidad con palabras sencillas. Fue Kolmogorov el que creó una axiomática de la probabilidad, con unas propiedades en la probabilidad, que lo veréis en otros vídeos, en este no, porque aquí, repito, voy a ir a lo más sencillo. Pero eso es una definición básica de probabilidad.
Desde la seguridad absoluta, cuando un suceso es seguro, pues le vamos a decir que tiene un 100% de probabilidad de que ocurra, o también a veces en probabilidad se emplea la notación no en porcentaje, sino decimal, es decir, probabilidad 1. No es lo mismo probabilidad 1% que probabilidad 1. A decir probabilidad 1 y probabilidad 100% es lo mismo, porque 100 entre 100 es 1. Entonces, desde la seguridad absoluta de que pueda ocurrir el suceso, seguridad 100%, hasta la imposibilidad de que ocurra un suceso, es decir, suceso imposible, el 0%. Luego, nuestras probabilidades vamos a estar manejando desde el 0% hasta el 100%, o bien desde el 0 hasta el 1. Cuando en otro vídeo veáis la axiomática de Kolmogorov, pues aparece uno de los axiomas que es precisamente eso. La probabilidad de un suceso va a estar siempre entre 0 y 1. Ejemplo, lanzamos un dado de 4 caras. Ahora voy ya a daros la definición matemática de probabilidad, o no tanto la definición matemática, porque tiene que ver con la regla de los grandes números, la teoría de los grandes números, pero sí la idea matemática de qué es eso de la probabilidad. Imaginad que lanzo un dado de 4 caras. A lo mejor alguno aquí está descolocado. ¿Qué es eso, un dado de 4 caras? No sé si los jugadores de rol seguro que conocen ese tipo de dados. Se trata de un tetraedro que al lanzar el dado en una mesa o en el suelo, donde sea, pues el numerito que queda pegado a la mesa es ese número que sale. Entonces, ese tipo de dados podéis conseguir números desde el 1 hasta el 4. Si no, el que no conozca ese tipo de dados, que ponga en algún buscador de internet pues dados de rol y veréis un dado de 4 caras que se usa precisamente para conseguir números del 1 al 4. Pues y voy a decir, yo he tirado ese dado 20 veces, es verdad que lo tiré 20 veces y me salió esta tabla, ¿vale? El 1 me salió 4 veces, el 2 me salió 7 veces, el 3 me salió 6 veces y el 4 me salió 3 veces. Esto es lo que se llama en estadística la frecuencia absoluta. Hay una relación entre estadística y probabilidad. Lo que pasa es que a veces los libros de texto mezclan demasiado los dos temas y yo creo que es bueno separarlo. Una cosa es la estadística y otra cosa es la probabilidad. Aunque es verdad que hay conexión entre ambas, al igual que hay conexión entre la geometría y el álgebra y se trabaja de forma separada. Pero bueno, entonces lancé este dado y la frecuencia relativa fue 4 de 20 veces. 4 de 20 me salió un 0,20 de probabilidad, es decir, un 20% de conseguir el 1. El 2 me salió 7 veces, es decir, un 35% de las veces. El 3 me salió 6 veces, un 30%, y el 4 me salió 3 veces, el 15%. Luego, ¿y luego lo lanzaste 200 veces, Álvaro? No, ahí lo que hice es usar un programita. Usé un programita con un random, es decir, haciéndolo aleatoriamente para que me salieran los números, y sí que lo hice con ese programita y me salió lo siguiente. Como si lo hubiera lanzado 200 veces, conseguí 46 unos, que era un 23% más o menos de probabilidad. Conseguí 54 doses, un 27% de probabilidad, 51 treses, aquí lo tenéis, ¿no? Y luego también el programita lo puse para que me sacara 2000 posibles resultados. Y aquí tenéis los resultados que conseguí. Bueno, pues si os dais cuenta, ¿no? La frecuencia relativa, aquí pone 0,20, 0,35, 0,23, 0,27, 0,25, 0,24, 0,25, 0,25, 0,24. No sé si os das cuenta de algo. Que cuanto más grande fue el número de veces que tiré el dado, estos valores se fueron aproximando más a un valor. Bueno, pues la probabilidad es precisamente este numerito al que se va acercando esta frecuencia relativa. Este ejemplo nos muestra claramente la ley de los grandes números, que dice que la frecuencia relativa de un suceso tiende a estabilizarse en torno a un número. Es decir, en el caso del 1 me salió un 0,20, 0,23, 0,2445. Si hubiera seguido lanzando el dado 2000 millones de veces, ese numerito se iba a ir acercando siempre a 0,25. Lo mismo con el 2, con el 3 y con el 4. Bueno, pues a este número lo llamamos la probabilidad del suceso. Es decir, es como si hubiera lanzado el número infinitas veces. Pues me iba a salir una frecuencia relativa del 25%, de 0,25. Esta es la ley de los grandes números. Es lo que me habla de una definición ya más matemática de qué es eso de la probabilidad. Es hacia qué número tiende a estabilizarse la frecuencia relativa de un suceso dentro de un experimento. Pero vamos ya a algo más sencillo. Esta es la justificación matemática de la probabilidad. Vamos ya a una propiedad, la regla de Laplace, que con esta terminamos el vídeo, y es lo más básico de probabilidad, para calcular probabilidad de sucesos. Dado un experimento aleatorio, y aquí viene algo importante, si todos los sucesos elementales del espacio muestral son equiprobables, se cumple que la probabilidad de un suceso es igual a lo siguiente. El número de sucesos que hacen cierto a ese experimento, a ese suceso ese,
dividido entre el número total de sucesos. Luego en los ejemplos lo vais a ver más claro. En resumen, la probabilidad de un suceso es igual a el número de casos que hacen cierto o favorables ese suceso dividido entre el número de casos posibles que tiene mi espacio muestral equiprobable. Pero repito que es muy importante que estos sucesos elementales sean equiprobables. ¿Vale? Esto de equiprobable va a ser muy importante. Vamos con un ejemplo. Vamos allá. En una urna hay 4 bolas amarillas, 3 rojas y 5 azules. Aquí están nuestras bolas, ahí las tenéis. Vamos a calcular la probabilidad de una serie de sucesos, de obtener cada color. Vamos a ver, en mi espacio muestral podría definirlo de esta forma. Es decir, yo saco una bola de la urna y miro qué color tiene, pues podría decir que el espacio muestral es o amarillo, o rojo, o azul. Es verdad. Es decir, yo saco una bola y si me voy a fijar en su color, puedo obtener uno de estos 3 colores. Por tanto, la probabilidad de salir amarillo, alguien podría pensar que es lo mismo que conseguir azul, lo mismo que conseguir rojo, la bola. Como son 3 opciones posibles, cada una es a nivel individual, pues podría decir que cada uno tiene la misma probabilidad de salir, 1/3. Y estaría cometiendo un error. Y esto, a ver, importante esto que lo veáis, lo del tema que acabo de comentar. Para poder usar la regla de Laplace, es decir, alguien puede decir 1 de cada 3. Aquí tengo un color favorable de 3 posibles. Recordad que los sucesos han de ser equiprobables. Y si miramos un poquito a nuestra urna de bolas, el color azul, el color amarillo o el color rojo tienen la misma probabilidad de salir. Es verdad que pueden salir los 3 colores, pero el azul es más probable que salga. El amarillo le seguiría y el menos probable de salir sería el rojo. Por lo tanto, aquí no puedo usar la regla de Laplace. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues replantear un poquito el espacio muestral. Y lo voy a replantear pensando con las bolas a nivel individual. Es decir, cada bola por separado sí tiene la misma probabilidad de salir. No hay ninguna bola más grande que otra. Si esta bola, por ejemplo, azul, fuera el doble de grande, ya no podría usar Laplace. Porque esta bola azul grande sería más fácil que saliera. Así que tampoco podría usar la regla de Laplace. Pero si las bolas son de igual tamaño, cada una por separado sí puede usarse la regla de Laplace porque son sucesos equiprobables. Por lo tanto, la probabilidad de sacar una bola amarilla sería aplicar número de casos favorables, es decir, número de bolas que cumplen esa propiedad de ser amarillo, dividido entre el número de bolas posibles. Sería en este caso 4 bolas de 12 posibles. En realidad esto es la proporción de bolas amarillas que hay en mi urna. La proporción. Está muy relacionado el tema de la proporción y la probabilidad. En realidad la probabilidad es que la proporción de bolas amarillas que hay, que simplificado sería 1/3 y simplificado, o expresado en forma de porcentaje aproximadamente el 33%. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar una bola azul? Pues lo mismo, como todas tienen la misma probabilidad de salir, ¿cuántas de estas bolas hacen favorable el suceso sacar bola azul? 5. ¿5 de cuántas? De 12 en total. 5 doceavos, que en forma de porcentaje sería el 42% aproximadamente, habría que redondear. Y por último, ¿cuál sería la probabilidad de que al coger una bola sea roja? Pues de las que tengo, hay 3 que hacen cierto este experimento, 3 de 12, simplificado 1/4, repito que esto es la proporción de bolas rojas, una de cada 4, en porcentaje sería 1/4 o bien 25%. También se puede expresar en forma, repito, decimal, es decir, 0,25, 0,42, 0,33. ¿Cuál sería la probabilidad de que no sea azul? Bueno, pues de ahí cuántas bolas hay que no son azules. Pues si las contáis serían las rojas y las amarillas. En total serían 7 bolas. ¿7 de cuántas? De 12. Pues esa sería la probabilidad de que no me saliera una bola azul. El espacio muestral se puede definir de varias formas. Una como elementos sueltos, equiprobables, o bien en este caso como colores. Lo que pasa es que si lo defino como color el espacio muestral, es decir, azul, rojo y amarillo, no podría usar la regla de Laplace, porque han de ser sucesos equiprobables. Fijaos en esto de aquí, en estos dos, perdonad, si sumo la probabilidad de que me salga azul con la probabilidad de que no me salga azul, si sumo estos dos experimentos, que son sucesos contrarios, si uno es cierto, el otro es falso, si uno es falso, el otro es cierto, naturalmente esta suma me tiene que dar el 100%, es decir, me tiene que dar la suma de fracciones, la unidad. La suma de probabilidades de sucesos contrarios siempre me ha de dar el 100%, la unidad. Vamos con otro ejemplo. Se lanza un dado de 6 caras y se anota el valor obtenido. Mi espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno de estos resultados tiene la misma probabilidad de salir. Son sucesos equiprobables. Por lo tanto, puedo usar la regla de Laplace. Vamos allá. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 5?
Pues de estos sucesos, ¿cuántos hacen cierto que salga un 5? Pues solo uno, ¿no? Solo hay un posible, número 5. ¿De cuántos posibles? De 6. Uno de 6. La probabilidad de sacar un 5 en un dado es un sexto. En porcentaje, que no sé si está aquí puesto o no está puesto, sería un 17% más o menos, aproximadamente. ¿Cuál sería la probabilidad de que me salga un número par? Pues como puedo usar la regla de Laplace con este espacio muestral, ¿de acuerdo? Puedo usar la regla de Laplace, pues lo que pienso es cuántos casos hacen cierto que me salga un número par. Si os dais cuenta, hay 3 números que son números pares. Luego, por tanto, casos favorables serían 3. ¿Pero 3 de cuántos? Pues 3 de 6. Simplificado sería un medio, en porcentaje 50%. En decimal, 0,5. La probabilidad de obtener un divisor de 6. Pues vamos a ver. Bueno, pues los divisores de 6, aquí tenemos que sería el 1, el 2, el 3 y el 6. Es decir, hay 4 casos favorables. ¿De cuántos posibles? De 6. 4 sextos, que simplificado sería 2 tercios. En porcentaje un 67% más o menos. ¿Cuál sería la probabilidad de que el número que obtenga sea mayor que 6? Pues por mucho que busque yo aquí, no hay ningún número mayor que 6. Es decir, ¿cuántos casos favorables hay? 0. ¿De cuántos posibles? 6. ¿Qué probabilidad es esa? El 0%, 0. En este caso sería un suceso imposible. Vamos con otro ejemplo, y el último. Lanzamos ahora 2 dados. En vez de 1 lanzamos 2. Y anotamos la suma que conseguimos en ese lanzamiento. En esos 2 lanzamientos. Repito, la idea, 2 dados los lanzo y hago la suma de los dados. ¿Cuál sería el espacio muestral en este caso, en este experimento? ¿Qué sumas posibles puedo conseguir? ¿Puedo conseguir una suma de 1, el número 1? No, porque yo lanzo un dado, como mínimo, ¿qué puedo conseguir al lanzar 2 dados? Lo mínimo es un 2. Puedo conseguir el 3, el 4, el 5, el 6, puedo conseguir la suma 7 hasta el 12. Si yo lanzo 2 dados, puedo conseguir desde el 2 hasta el 12. ¿Cuál sería la probabilidad de conseguir un 5? Pues a ver, favorable solo hay uno, ¿no? Luego sería 1 de cuántos posibles. Cuidado que no son 12, ¿eh? Si contáis bien, como no está el 1, serían 11 casos posibles. 1 sobre 11, esa sería la probabilidad, 1 onceavo. ¿Cuál sería la probabilidad de conseguir un número par? Pues contamos los números pares que tenemos aquí, que son 6. 6 sobre 11, 6 onceavos. ¿Y cuál sería la probabilidad de conseguir un número mayor o igual que 9? Los números mayores o iguales que 9, ahí los tenéis. Tendría 4 y 4 de 11 tendría. ¿Sí? Pues toma ya, qué paliza me he dado. Pues va a ser que mal, mal y mal. Lo he ido comentando durante el vídeo en los ejemplos anteriores. Lo que pasa que a veces es verdad que lo puedo contar demasiado rápido. ¿Por qué la probabilidad de sacar un 5 no es un onceavo? Por ejemplo. A ver, pues el tema es porque estos sucesos, no perdáis de vista, que para poder usar la regla de Laplace, que es lo que he usado aquí, ¿cómo han de ser estos sucesos? Equiprobables. Han de tener la misma probabilidad para salir. Por lo tanto, aquí no puedo usar la regla de Laplace, porque no hay la misma posibilidad de obtener un 2 en la suma, un 3, un 4 o un 7 o un 10. No son sucesos equiprobables. Si lanzo un dado, sí. Al lanzar un dado, cualquier número de un dado tiene la misma posibilidad de salir. Entonces ahí sí podía usar la regla de Laplace. O cuando sacaba las bolas, cada una de las bolas por separado sí podían tener la misma probabilidad de salir. Sin embargo, los colores no. Ahí os lo comenté. La probabilidad de sacar azul, si os acordáis, había 3 colores. No era un tercio. Un color posible, un color favorable de 3 posibles. Y no era un tercio porque no había la misma posibilidad de sacar azul, amarillo o rojo. Había habido que razonarlo como las bolas sueltas. Pues aquí ocurre algo parecido. Aquí cada uno de estos no tiene la misma posibilidad de salir. Por ejemplo, el 2, la única forma de conseguir un 2 es que los 2 dados sean un 1. Y no hay otra forma de conseguir un 2 al lanzar 2 dados. Sin embargo, por ejemplo, el 9, lo podría haber hecho como cualquiera de ellos, tengo varias opciones. Tengo la opción de que me salga un 4 y un 5, o bien un 6 y un 3, o también un 5 y un 4, o un 3 y un 6. Y alguno cree que esto es lo mismo, y no es lo mismo. Por eso he puesto color a los dados. Fijaos, un dado es un poco algo más rosa, o bueno, los números rojos y los números negros. Voy a hacerlo así mejor. No es lo mismo sacar un 5 en los dados rojos y un 4 en los negros, que un 4 en los rojos y un 5 en el negro. Son 2 sucesos distintos. Que es verdad que la suma me da el 9. Y lo mismo aquí. Es decir, lo que acabo de mostrar es que la probabilidad de sacar 9 es 4 veces más probable que sacar un 2. Repito, la probabilidad de sacar un 9 es 4 veces mayor que la de sacar un 2, porque tengo 4 posibilidades y sin embargo aquí solo tengo una.
Por lo tanto, este espacio muestral no son de sucesos equiprobables. Así que no puedo utilizar este espacio muestral. He de inventarme otro donde cada uno sí que sean sucesos equiprobables. Y para eso, una buena forma de hacerlo es mediante, por ejemplo, esta tabla. Imaginaos esta tabla donde voy a poner aquí los resultados posibles de un dado, el verde, y aquí los resultados posibles que puedo conseguir en el otro dado. Tengo dos dados y voy a hacer la suma. ¿Qué ocurriría si saco un 1 en un dado y otro 1 en un otro? ¿Qué número conseguiría aquí de suma? Porque estoy estudiando la suma. Un 2, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa si saco un 2 y un 1? ¿Qué suma conseguiría? Un 3. Aquí tenéis los resultados. Si yo saco un 4 y otro 4, mi suma sería un 8. Bueno, pues aquí tenéis todas las sumas que puedo conseguir con los dados. Y ahora sí, cada cuadradito de estos, cada número blanco, tiene la misma posibilidad de salir. Este 5 de aquí, este 5 en concreto, tiene la misma posibilidad de salir que este 2 de aquí. La única diferencia es que este 5 también lo puedo conseguir aquí, aquí y aquí. Pero a nivel individual, cada casilla individual, no sé si me entendéis, cada casilla individual tiene la misma posibilidad de salir. Luego aquí sí puedo usar la regla de Laplace. Por tanto, la probabilidad de sacar 5 sería casos favorables entre casos posibles. Tengo 4 casos que tienen la misma posibilidad de salir, cada uno de ellos, de cuántos posibles. No sé si habéis contado ya cuántas posibilidades tenemos distintas. Si lo contáis, son 6 posibilidades por 6, 6 por 6, 36 casillas distintas. Luego sería 4 de 36. Simplificado sería un noveno. ¿De acuerdo? Un noveno sería la probabilidad de sacar un 5. Probabilidad de sacar un número par. Pues a ver, de sacar un número par creo que antes nos salió 6 onceavos, si os acordáis. 6 onceavos. Haciéndolo mal, quiero decir. Vamos a hacerlo bien. Y que es lógico pensar que sea el 50%. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de sacar la suma? Me saca un número par. Vamos a verlo. ¿Cuántos números pares tenemos por aquí? Pues marcamos todos estos. Si los contáis, salen 18 números pares. Es decir, hay 18 combinaciones distintas de dados para que la suma me salga un número par. ¿18 de cuántos posibles? De 36. Simplificado, un medio, es decir, el 50%. Es decir, tiene más sentido que no es el 6 onceavos. ¿Y cuál sería la probabilidad de que el número que me salga, la suma que me salga, sea mayor o igual que 9? Pues vamos a ver cuántos casos favorables hay aquí. Casos favorables tenemos 4 9 más 3 7 y 3 10. Hay 10 posibilidades distintas de 36. 10 sucesos equiprobables de conseguirlo. 10 de 36 simplificado 5 18avos. Es decir, que en este caso hemos, por decirlo así, expresado el espacio muestral de una forma en la que sí podemos usar la regla de Laplace. Cuidado cuando se use la regla de Laplace. Aseguraos de que los sucesos sean equiprobables. Si no, no se puede usar esa regla. Porque, por ejemplo, la probabilidad de que mañana llueva en España, alguien diría, bueno, mañana o llueve o no llueve, ¿no? 1 sobre 2, el 50%. En España la probabilidad de que mañana llueva es el 50%. Pues no. ¿Por qué? Porque en España la probabilidad de que llueva un día no es equiprobable a la de que no llueva. Por lo tanto, ahí no puedo usar la regla de Laplace. Bueno, y nada más en este primer vídeo de probabilidad, donde he querido dar las nociones más básicas de esta rama de las matemáticas. Pues nada más, de verdad aprovechadlo, sed buenos.